Está bien. Listo, ya. ¿Listo? Hola, cordial saludo, tutor y compañeras. Me presento, mi nombre es Kelinayeli Giraldo García y en este espacio vamos a realizar un conversatorio en donde daremos aportes para dar respuesta a la pregunta de qué manera el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar elementos ideológicos, políticos y dominantes en los cursos sociales. Este trabajo hace parte del curso de Psicología Política del programa de Psicología y el grupo está conformado por Kelly Nayeli Giraldo García, Luisa Fabiana Trujillo. Y Lizeth Dayana Peña. Bien. ¿Continúo yo? sí, Sí. Bien. Vamos a empezar mencionando el concepto de análisis crítico del discurso. Es una herramienta que nos ayuda a entender cómo el lenguaje se usa para mantener o cuestionar relaciones de poder en la sociedad. No se trata de solo analizar lo que se dice, sino cómo se dice, quién lo dice, para qué y a quién va dirigido. Bueno, yo quisiera mencionar una frase que dice Peña en las lecturas y es que las palabras no son inocentes, ¿no? Eso quiere decir que todo lo que decimos tiene una carga y tiene una intención. Y por eso es muy importante conocer un poco más sobre el análisis crítico del discurso. exacto, compañera. Y cuando decimos análisis crítico del curso, no hablamos de algo desconocido o, o lejano. Es tan simple como observar bien el lenguaje y cuestionar todo y no darlo por hecho, como muchas veces siempre lo hacemos y nos pasa mucho en la vida. Sí, porque a veces escuchamos frases como hay que poner orden o los ilegales deben ser controlados y suenan como frases normales, pero en esas palabras hay poder, ideología y control. Exacto, sí. Y esa es la gracia del análisis crítico del discurso, no es detectar el lenguaje que se construye y la realidad detrás de esas frases y esas palabras, ¿no? Y eso lo vemos en los discursos que se repiten tanto, pues tanto que se repiten que ya parecen verdad, ¿no? Entonces esta es la idea y esto es lo que busca ese análisis crítico. Por ejemplo, como cuando se habla de meritocracia, que si uno no triunfa es porque no se esfuerza y eso oculta un montón de desigualdades de fondo porque no conocemos la situación que vive cada persona. Cada proceso es totalmente diferente. O cuando se criminaliza a ciertos grupos solo por existir, por ejemplo a los jóvenes, a los migrantes, a los líderes sociales, en donde se suele usar un lenguaje para marcar quiénes son los otros, entre comillas. Claro, y si también lo traemos al tema, ¿no? Los medios y las instituciones ayudan mucho a que esto se repita, ¿sí? Ya parece como si fuera algo normal, pero el análisis crítico nos pone, por decirlo así, como en una alerta, porque nos dice como que, oigan, no todo lo que se dice es inocente, sino que, como lo mencionaba mi compañera al principio, ahí sí como se dice, o sea, cómo se dice, quién lo dice, para qué y con qué intención. O sea, todo tiene un trasfondo y a eso es lo que nos ayuda ese análisis. Sí, y aunque también hay algo muy potente, el análisis crítico del discurso no solo muestra los discursos dominantes, también visibiliza las voces que resisten o también los llamados contradiscursos. Eh, Algunos ejemplos de estas resistencias son los discursos feministas, los pueblos indígenas, la juventud, que
pues protestan todos esos discursos que incomodan al poder, pero que abren otras posibilidades porque expresan lo que sienten y exigen lo que merecen por derecho. Exacto, y los discursos que se escuchan cada vez más, ya no hay como una sola voz diciendo así son las cosas, ahora hay muchas voces diciendo también así también puede ser de esta otra manera y pues alzando la voz para ser escuchados. Sí. Y por eso, bueno, el análisis crítico del discurso es tan necesario porque nos enseña a ver con otros ojos, a escuchar con otros oídos, cuestionamos y podemos cambiar lo que nos parece injusto. Así que, pues en resumen, el análisis crítico del discurso no es solo para comprender la parte de academia, es una herramienta que se puede usar para entender el mundo, para no creer todo lo que nos dicen. Exacto, y pues yo quisiera ya como terminar este conversatorio diciendo que algo que nos deja bien en claro el análisis crítico del discurso es que el lenguaje no es neutro, que así como se dice y como se refleja en creencias, en ideologías, en poder, nada es casual y por eso es clave aprender a leer entre líneas, ¿no? Porque también se esconde mucho la dominación detrás de esas interpretaciones. Sí. Es bueno, sí. Además, el análisis crítico del discurso no es solo para entender discursos, sino para despertar ante lo que no nos quieren ver como algo normal. Te hace más consciente de los mensajes que circulan en medios, en redes, en escuelas y en políticas. También te da las herramientas para cuestionarlos, responderlos y construir discursos totalmente diferentes. Y por último, algo muy bonito es que las palabras no solo oprimen, también liberan y proponen otros caminos, ¿no? Así que no subestimemos el poder de las palabras, también podemos usarlas para transformar el mundo. Bueno, muchas gracias por acompañarnos gracias en este conversatorio. Bye bye, gracias tutor. Adiós. Bye.